En este problema tenemos dos tensiones y un peso. Tenemos que hallar el valor de las dos tensiones T1 y T2. Entonces tenemos que transportar o trasladar esas fuerzas a un sistema de ejes cartesianos X, Y. La tensión 2 va a formar con el eje X 50 grados y la tensión 1 va a formar 40 grados con el eje X, pero en realidad los ángulos tendríamos que contarlos desde el 0. Si lo contamos desde el 0 va a ser diferente. Por ejemplo, el de 40 grados va a ser 180 menos 40 en realidad. Pero no le dé importancia porque lo que he considerado es que si voy a hallar los componentes X, Y de cada una de estas tensiones, T1 y T2, el componente en X de T1 va a ser negativo, pero el componente Y va a ser positivo, al igual que el componente Y de T2. Así que también planteo el hecho de que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 porque se está en el equilibrio. Así también la sumatoria de los componentes en Y no me van a dar igual a 0, sino que tienen que igualarse con los 60 newtons del peso, que ahí figura como P, que está en el sentido contrario de las componentes en Y de T1 y T2. Vemos que está en la parte negativa del eje Y. Entonces igualamos a 60 los componentes en Y, T2Y más T1Y. Vamos a reemplazar T2E, los componentes en X y los componentes en Y por los valores que tenemos. T2X es T2 por el coseno de 50, que son los 50 grados que forma T2 con el eje X, menos T1 por coseno 40. Ahí ya puse un negativo correspondiente a el coseno de este ángulo, que en realidad dije que era de 140 grados, 180 menos 40. Entonces me va a dar negativo ese coseno. Todo esto tiene que ser igual a 0. De esa manera voy a tener ya una primera ecuación. La segunda ecuación va a ser con las fuerzas o las componentes de las fuerzas en el eje Y. T2Y más T1Y igual a 60 newtons. T2Y es T2 por seno de 50 y T1Y es T1 por el seno de 40 y esto es igual a 60. Esta es mi segunda ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es despejar el T1. Entonces al despejar T1 y T2 vamos a ir reemplazando una de las ecuaciones. De la ecuación 1 voy a tener que T2 por 0,64 es igual a T1 por 0,77. Despejando T2 me queda T1 que va a dar igual a 1,2 por T1 al final. Así que voy a usar ese valor para reemplazar en la otra ecuación, en la ecuación 2. En lugar de T2 voy a usar el valor que obtuve de la primera ecuación al despejar T2. Entonces me va a quedar T1 por 0,77 sobre 0,64, otra vez por 0,77, menos T1 por 0,64 y esto es igual a 60. Lo que hice fue reemplazar T2 en la ecuación 2. Bueno, empiezo a resolver y despejo T1 que me da 230,7. Una vez que obtuve T1 en la primera ecuación, que tenía que T2 era igual a 1,2 por T1, reemplazo T1 por 230,7 y esto me va a dar 276,9 newton, equivalente a 277 newtons, que va a ser el valor de T2. Así que ya tengo las dos tensiones que me piden en el problema 3, tanto T1 como T2. Fíjate que lo que se hizo fue un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y usé el método de sustitución en la que despejé una incógnita en la primera ecuación para reemplazar en la segunda ecuación.